Ahora en unos minutitos más arrancamos. En un minuto más. Ingresen unos más. Perfecto, ahí va. ¿Me ven? Sí, Mariana, perfecto. Si querés comenzar a presentar a Gerardo. Dale. Bueno, Gerardo Aníbal Leota es veterinario, bacteriólogo, clínico industrial e investigador independiente del CONICET. Esa es la presentación que me dio Gerardo. Así que tiene un currículum mucho más largo y todos ustedes lo conocen, pero bueno. Y amigo de Mariana. Sí, Gerardo, cuando quieras, podés empezar. Dale, bueno, voy a compartir la presentación. Buenas tardes a todos. Veo algunas caras conocidas en la sala, así que me alegro de verlos. Algunos hacía muchísimo que no veía. ¿Cómo andás, Gustavo? Bueno, vamos a saludar uno por uno, disculpen, pero... Hola Gerardo, ¿cómo estás? Pero muy bien. Me alegro de verte. Bueno, lo mismo, che, hace mucho no te veía. Les voy a contar un poquito la idea. Bueno, fíjense si hay micrófonos abiertos, que por ahí hacen sonidos raros. Arranco un poco presentando el contexto de este resumen que de este popurrí que les voy a comentar sobre Escherichia coli y síndrome urémico hemolítico, sobre la red de seguridad alimentaria, en la cual estoy participando desde el año 2015, que es una red tendiente a ofrecer soluciones e informes científicos y técnicos a todo el sector, ya sea industrial, público, privado y a instituciones de gestión. En otro momento, si quieren, damos una charla específica sobre la red, que la verdad que estoy muy contento con el desempeño de todo el trabajo que se viene haciendo desde hace ya varios años. A ver si paso. Ahí está. El objetivo de la charla de hoy es hablar sobre evaluación cuantitativa de riesgo de síndrome urémico hemolítico asociado al consumo de carne bovina producida en 2 categorías de frigoríficos de Argentina. Pero antes de eso también voy a hacer una introducción y a tratar de analizar algunos datos que disponemos acá en Argentina. La primero, como disparador, es preguntar a todos los asistentes, y yo voy a tomar datos de un curso que dimos, de una encuesta que hicimos el año pasado en el IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, donde le preguntamos a los asistentes si consideraba que Argentina es el país que más casos de síndrome urémico hemolítico tiene en el mundo. Esto guárdense la respuesta a ustedes, yo les voy a mostrar lo que contestó el auditorio del año pasado en el curso, y después les cuento un poco los datos que existen. La respuesta es que de aquel evento, 116 personas contestaron que sí, y 102 contestaron que no. Un leve predominio de aquellos que consideraron que sí, que Argentina tiene más casos de síndrome urémico hemolítico que el resto del mundo. Por supuesto que cuando lo ponemos en contexto y empezamos a analizar, encontramos que no todos los países del mundo notifican los casos de síndrome urémico hemolítico. Y no todos lo hacen, aquellos que lo hacen no lo hacen de la misma manera. Entonces, lo que hice en esta tabla, en esta planilla, es comparar Argentina con los países que sí notifican y que notifican algunas de las variables de la misma manera. Los datos que voy a usar son del año 2019. Lamentablemente, el consolidado de síndrome urémico hemolítico del año 2020 aún no está publicado, no es público. Entonces uso los datos del 19. Veamos acá. Prevalencia cada 100.000 habitantes. Argentina tiene 0.6 casos cada 100.000 habitantes en cuanto a población general. Canadá tiene 1.9, Uruguay 0.4, de Chile no existen datos, Australia 0.07 y Estados Unidos 0.6, igual que la Argentina. Y acá lo estamos viendo en total de población. Entonces, cuando hablamos de Argentina comparado con el resto del mundo, vemos que inclusive hay otros países que tienen mayor prevalencia en población total. Si vamos a menores de 15 años, en Argentina las cifras ascienden a 2.6 casos cada 100.000 habitantes.
Chile tiene datos y ahí tiene 3.4, o sea, más casos que Argentina, prevalencia, no en cuanto a casos, sino a prevalencia, cada 100.000 habitantes tiene mayor prevalencia Chile que Argentina, menores de 15, y Estados Unidos 0,14. Menores de 5, ahí cambia la situación. Argentina tiene 6.3 casos cada 100.000 habitantes menores de 5 años. Canadá 4.2, Argentina 5.4, perdón, Argentina 6.3, ya estoy mareado a esta hora, sepan disculparme. Canadá 4.2, Uruguay 5.4 y Australia 0.5. Si bien hay una leve tendencia de mayor prevalencia en menores de 5 años de Argentina, vemos que los datos tampoco es que se alejan mucho en países que sí tienen registros como Canadá y Uruguay. Y en menores de un año, igual o menor a un año, Argentina tiene 12.9 casos cada 100.000 habitantes. Esta es la cifra que realmente, no digo que las otras no, menores de 5 y en especial menores de 1 son las cifras que alarman en la Argentina, que preocupan. Lo que pasa es que después de Canadá, Uruguay, Chile, Australia no hay información y sí notifica a Estados Unidos 1.4 cada 100.000 chiquitos de menores de un año. Entonces esta es la realidad de lo que tenemos cuando decimos Argentina tiene más casos. Tenemos que hablar de prevalencias cada 100.000 habitantes y de determinadas poblaciones. Sí, para Argentina es preocupante lo que sucede en menores de 5 y menores de 1. Y la letalidad, con los datos disponibles, Argentina tiene una letalidad por esta enfermedad de 1.7, Uruguay 1.2, Chile 2.7, Australia 12 y Estados Unidos 3.3. Esto es como para poner en contexto el síndrome urémico hemolítico. En la Argentina, la principal causa del síndrome urémico hemolítico es Escherichia coli, productor de toxina YIGA. Escherichia coli tiene como reservorio en general varias especies de animales, pero en particular los rumiantes, y de los rumiantes particularmente el ganado bovino tanto de carne como de leche. Circulan las cepas de Escherichia coli entre el ganado y el ambiente. En esto hemos hecho algunos trabajos hace algunos años, donde demostramos que había clones persistentes en los rodeos, y no solamente en los rodeos, sino en el ambiente, en los corrales, por más de 3 meses. Esto quiere decir que por más que el ganado que va a engorde vaya a faena, en el ambiente quedan estas Escherichia coli y se pueden perpetuar o recircular entre los nuevos animales que ingresan a los corrales. De los animales puede pasar, la bacteria se puede transmitir a través de la carne, si es que no hay buenas prácticas o un sistema de aseguramiento de la calidad, o a la leche, si es que también no hay buenas prácticas o se consume leche no pasteurizada. De los animales puede pasar al agua, particularmente a las napas superficiales, que a su vez pueden ser utilizadas como agua de bebida de los animales, y también del ser humano sin tratar, sin potabilizar, y de los animales se puede transmitir a otros alimentos. Pensando aquí, el ejemplo fácil son los vegetales a los cuales hortalizas que se las puede regar sin buenas prácticas agrícolas y utilizando materia fecal bovina. El contacto directo con los animales también está demostrado que es una de las vías de transmisión, y también la transmisión cruzada, la contaminación cruzada entre alimentos contaminados y alimentos que no lo están. Y acá podemos pensar también en la cocina, las tablas, los cuchillos. Todo esto puede llegar al hombre, y también tenemos que pensar en la transmisión persona a persona, particularmente de algunos serotipos de STEC, como vamos a ver más adelante. Es interesante repasar y pensar en la dosis infectiva, particularmente de Escherichia coli o 157H7, que es la más frecuente en los casos de Argentina. No es la única, pero sí es la más frecuente. Y la dosis infectiva es de 10 a 100 unidades formadoras de colonia. Cuando pensamos en STEC, en la cadena, en el ganado como reservorio, o en otros animales también como reservorio, tenemos que pensar en los alimentos que consumimos, y esto lo tenemos que abordar a lo largo de la cadena de producción de los alimentos. Voy a usar como ejemplo particularmente la cadena de carne bovina, y esto lo tenemos que ver o abordar bajo el concepto de una sola salud, y pensar
tanto en la salud del hombre, relacionado con la salud del animal y del ambiente. Voy a arrancar a dar algunos ejemplos respecto de la producción primaria. Y acá la pregunta que nos podemos hacer es si es posible reducir la presencia de STEC en producción primaria, cuando pensamos en bovino y particularmente en bovinos de carne. Por supuesto que hay prácticas de manejo que pueden tender a reducir la presencia de STEC. La dieta, el tipo de dieta, se ha demostrado, y hay algunos productos que son comerciales, que se basan en la utilización de bacteriófagos contra Escherichia coli 157 particularmente, no contra el resto. También hay estudios realizados con probióticos, en este caso no solamente contra O157, sino que serían efectivos contra otras STEC, y también hay vacunas, las vacunas dirigidas contra O157H7 y para darle a los animales, ¿no es cierto? De todas estas acciones, particularmente en bacteriófagos, probióticos y vacunas, ninguna se utiliza en la Argentina, ninguna se usa de forma, no se utiliza en la Argentina, ni de forma masiva ni de forma individual. Cabe aclarar que para los animales este no es un problema sanitario, no causa enfermedad, pero sí enferma al hombre que consume una carne contaminada con este grupo bacteriano. En el caso de los bacteriófagos y las vacunas, insisto, es para O157, pero no contemplo las demás. Y en el caso de los probióticos sí, pero todavía no se encontró la forma de poder hacerlo masivo e incluirlo especialmente en la dieta, ¿no? Sobre todo en animales que tienen una terminación a corral o que están en feedlot. Consideraciones. En Argentina no se utilizan intervenciones en producción primaria, como les dije. Tenemos que considerar en este contexto, y pensando en el eslabón que sigue, que es la industria, en que todos los animales son portadores de STEC. No sirve muestrear lotes de animales que llegan a un frigorífico y seleccionarlos según si tienen o no tienen STEC. Eso no sería viable desde el punto de vista productivo. Entonces, a todos los debemos considerar positivos. ¿Y el objetivo cuál es? Animal positivo, producto terminado negativo. Y ahí hay que enfocar todos los cañones y las miras hacia las prácticas y el sistema de aseguramiento de la calidad que se implementa en la industria. Algunas premisas, y acá les voy a contar intervenciones sobre, no tanto de las buenas prácticas de un sistema de aseguramiento de la calidad, de un sistema HACCP, sino las premisas que se complementan a un sistema de análisis y puntos críticos de control. Asumimos que todos los frigoríficos tienen que tener un sistema de aseguramiento de la calidad, aunque no es así, pero asumimos que todos los deben tener, lo vamos a analizar más adelante. Y aquellos frigoríficos que tienen implementado un sistema de aseguramiento de la calidad, podemos reforzar con intervenciones debidamente validadas y aprobadas por la autoridad sanitaria, intervenciones tendientes a reducir o a eliminar un peligro. Entonces, tenemos que considerar que cuando hablamos de intervenciones no tenemos que usarlas para enmascarar malas prácticas, que ninguna intervención es 100% efectiva, que es interesante implementar no una, sino una combinación de intervenciones basándonos en la teoría de los obstáculos. Tenemos que pensar en nuevos productos que pueden ser utilizados como intervenciones, se están desarrollando continuamente, pero hay que evaluarlos, hay que analizarlos, validarlos. Y bueno, el último punto que es la validación precisamente del método de muestreo y el método analítico. Cuando hablamos de intervenciones en la industria, tenemos que considerar la resolución 247 del año 2014 de Presidencia de SENASA, que contempla la utilización de ácidos orgánicos, vapor de agua y vacío sobre las medias reses. Entonces, también tenemos que considerar qué dice el Código Alimentario Argentino. Y el Código Alimentario Argentino para carnes contempla el uso de irradiación como tecnología. Irradiación o pasteurización en frío, en las formas que se puedan aplicar. Si bien da algunas premisas para el uso de la irradiación en productos terminados, contempla que la irradiación de alimentos solo se justifica cuando responde a una necesidad tecnológica o cuando contribuye a alcanzar un objetivo de higiene alimentaria que está predeterminado, y no debe utilizarse en sustitución de las buenas prácticas de manufactura. Esto siempre está bueno tenerlo presente.
no es que hagamos cualquier cosa, total, después irradiamos. De todas maneras, de la irradiación después si quieren podemos charlar un poco, pero todavía no está contemplada por SENASA, si bien lo tiene el código, no se puede utilizar porque no hay plantas habilitadas para ello, para su uso en carnes. Entonces, algunas de las intervenciones que se pueden aplicar, que se pueden utilizar en la industria frigorífica, tienen que ver con acciones sobre corrales y noqueo, previsceración, posevisceración, en cámara, en cuarteo y en despostada. En corrales y noqueo, por supuesto, el refuerzo del saneamiento del ambiente, se pueden usar distintos productos químicos y, por supuesto, agua, y si es con presión, siempre es mejor para remover toda la suciedad y dejar los corrales impecables antes de que lleguen nuevos lotes de animales. El lavado de los animales, acá también hemos hecho algunos trabajos utilizando distintos productos, antes de ir a faena, los animales que están en corrales, es el momento en el que se pueden utilizar distintos productos químicos y algunos de las intervenciones que mencioné para producción primaria, como puede ser el uso de fagos, aunque claro que nunca, no lo probamos ni se usan en la Argentina, pero sí algunos productos químicos. Se puede utilizar agua hiperclorada, y nosotros probamos, entre los productos que probamos, el que mejor resultado dio fue el agua electroactivada, antes de ir a noqueo. Este es un trabajo que publicamos hace un par de años, y probamos el uso de agua electroactivada, agua clorinada, y un producto que se llama isoclor, hecho todo esto en corrales, agua electroactivada en noqueo, y agua ozonizada y agua electroactivada en faena sobre las medias reses. El que mejor resultado nos dio, con diferencias significativas estadísticamente, fue el agua electroactivada sobre el cuero de los animales en corrales. Estamos hablando de 100 partes por millón de cloro. El producto es muy noble, no tiene olor, no tiene sabor, no deteriora las instalaciones, es muy interesante. Después, en previsceración, algunas de las medidas que se han tomado a lo largo de, ya van a ser desde que surgió el problema de STEC, particularmente con la Unión Europea, van a ser 10 años, se implementaron muchísimas acciones y algunas bastante extremas, como vamos a ver más adelante, donde, bueno, acá es el caso que se corta el mechón de la cola, se aplica vacío y vapor en el cuero. Esta intervención, particularmente en la línea de apertura de cuando empieza la faena y el cuereado, llegamos a demostrar reducciones de hasta 3 logaritmos de recuentos de microorganismos. Es una intervención bastante efectiva, y esta es una de las exageradas, que hay un operario embolsando las patas de los animales en el ingreso ya a faena. En estas bolsitas hemos recolectado líquido que contienen estas bolsitas y hemos detectado y aislado STEC, o sea que si bien es extrema, es efectiva y evita que por salpicaduras se desparrame, se disemine las bacterias, este grupo bacteriano en el frigorífico. Evitar que durante el cuereado se contamine la media res. ¿Por qué? Tenemos que pensar que las bacterias llegan a la carne desde el contenido intestinal o desde el cuero, sobre todo si estamos hablando de animales que son criados en condiciones de estabuladas, animales que llegan de un engorde a corral, de una terminación a corral, y tienen todos estos grumos que ven acá, que son una mezcla de barro, materia fecal y pelos, que son muy difíciles de remover. Bueno, tenemos que lograr que durante el cuereado esto no toque la carne y lo contamine. Recordemos lo que mencioné anteriormente respecto de la dosis infectiva. Entonces, la chance de contaminación debería tender a ser 0. Entonces, identificar y remover la contaminación visible lo antes posible. Por supuesto que todas las prácticas que hacen a evitar la contaminación cruzada, y para eso es interesantísimo, importantísimo esterilizar los cuchillos entre medias reses, alternar cuchillos y otras prácticas. Acá vemos, por ejemplo, en un frigorífico donde se está cuereando un animal, y fíjense cómo está todo manchado por el cuero, toda esta mezcla de barro, materia fecal y pelos, cómo lo está contaminando. Por supuesto que este es un frigorífico que no tiene un sistema de aseguramiento de la calidad,
y esto es lo que no se debe hacer. Hay que evitar que el cuero toque en lo que luego va a ser transformado en carne. Otra de las medidas que se han aplicado es embolsar el rabo. El cuereado del rabo y el rabo en sí mismo son fuente de potencial de contaminación, sobre todo si toca el cuarto trasero. Entonces, en algunas plantas se lo embolsa y sigue la noria en conjunto con la res. Y post-evisceración, algunas de las intervenciones que están implementadas en la Argentina, tiene que ver con la aplicación de la resolución que les mencioné de SENASA, la resolución 247, que permite la utilización de ácidos orgánicos. El ácido orgánico más utilizado es el ácido láctico, y acá vemos una cabina por donde pasan las medias reses. Luego del lavado tienen un rociado con ácido láctico al 2%. Generalmente es entre el 2 y el 5%. Lo que más se usa es al 2%. Otra de las aplicaciones en faena que se pueden utilizar es el mismo equipo de aplicar vapor y vacío o aspiración. Es como una aspiradora que absorbe si llega a quedar algún pelo o algo no deseado, y se aplica vapor y se absorbe. También hemos analizado, a modo de curiosidad, el contenido de lo que esta aspiradora recolecta en un envase, y hemos detectado y aislado STEC. Los puntos donde se aplica esto es cuarto trasero esencialmente, y en algunos frigoríficos se aplica también en la línea de corte de la sierra de media. En el año 2000, quiero decir fecha y ya no me da la cabeza, pero esto creo que fue en el año 2013, 2014, en la Argentina no se sabía cuál era la prevalencia o la frecuencia de Escherichia coli, productor de toxina Giga no 157, y organizamos un monitoreo, que fue realmente un trabajo inédito en su momento, los resultados lo siguen siendo, donde se analizó en conjunto con 8 frigoríficos exportadores, se recolectaron y analizaron 15.965 muestras que se analizaron en pool, y fueron un total de 3.193 pools. De todas estas muestras, de las 15.900, 3.205 fueron medias reses, 9.570 fueron cortes y 3.190 recortes. La idea acá era demostrar qué era lo que estaba circulando en la Argentina, poder caracterizarlo y poder compararlo con lo que en su momento había un documento que había publicado la autoridad europea, EFSA, como autoridad europea, respecto de el riesgo de enfermar o de adquirir alguna enfermedad, ya sea diarrea, síndrome urémico hemolítico o colitis hemorrágica asociado al consumo de carne. Bueno, ¿qué hicimos en este trabajo? De las medias reses, lo que se hizo fue esponjar la media res completa. Esto era presencia-ausencia, al final era cada día, de lunes a viernes, se tomaban 5 esponjas que correspondían a 5 medias res distintas, se analizaban en pool. Entonces sabíamos lo que había sucedido en ese día. Después se analizaron 5 cortes de lomo por cada uno de los días, 5 bife angosto y 5 cuadril, corazón de cuadril. Y como alimento de mayor riesgo en un frigorífico, lo que analizamos fue recortes. Y juntábamos 200 gramos cada 2 horas en un turno de despostada, y al final del día teníamos 1 kilo de recortes, que lo enjuagábamos y cultivábamos el líquido de lavado de este kilo de recortes. Esto fue antes del N60, ahí está, año 2014. La metodología analítica que utilizamos fue la ISO 13136, que está en vigencia desde el año 2012. Esta es la tabla que les decía de la EFSA, que en ese momento era como una guía. Hoy día ya quedó un poco desactualizada y hay otras tendencias. Pero en ese momento EFSA había publicado esta tabla que agrupaba los STEC en tres grandes grupos. El primer grupo tenían EAE positivo. EAE es el gen que codifica la expresión de intimina, la principal adhesina de este grupo bacteriano.
o los genes AAIC y AGGR, que tienen que ver con la adherencia, pero en grupos, en otra categoría de Escherichia coli, que es Escherichia coli entero agregativa, que es aquella que causó un brote bastante importante en la Unión Europea en el año 2011, asociado a semillas germinadas de fenogreco. Los serogrupos asociados a este primer grupo son 157, 26, 103, 145, 111 y 104, que es aquel serotipo que estuvo asociado al brote del año 2011 en Alemania. ¿Cuál era el riesgo potencial estimado para causar diarrea? Alto, si pertenece a alguno de estos 6 serotipos y si tiene alguno de estos genes. Y el riesgo potencial de causar síndrome urémico hemolítico o colitis hemorrágica es alto. El segundo grupo tiene los genes de adherencia, puede ser cualquier serogrupo, y se estimaba que el riesgo potencial de causar diarrea era alto y el de causar enfermedad severa era desconocido. Y si ni siquiera es cualquier serogrupo de STEC, pero no tiene ninguno de los factores de adherencia, se desconocía siquiera el riesgo de causar diarrea. Del resultado que obtuvimos de nuestro estudio, el 0,03%, y esto era un pool de bifes, un solo pool de bifes de lo que analizamos, entraba y se podía clasificar en este primer grupo, era un O103 lo que aislamos. Y el resto, que fue el 6,1%, correspondía al tercer grupo, donde ni siquiera se sabía el riesgo potencial de causar diarrea. Esto era como para saber un poco dónde estábamos parados en ese momento. Ahora bien, si hablamos de intervenciones, ¿cuál era el efecto que podían tener la intervención para mejorar estos resultados? Vimos que con un sistema de aseguramiento de la calidad teníamos este escenario. ¿Qué pasaba si aplicamos intervenciones? Entonces hicimos un estudio donde validamos 9 intervenciones. Y acá tienen la lista. Yo lo estoy contando todo muy rápido, pero imagínense que esto fue un trabajo bastante arduo. Fueron meses de trabajo, fueron 9 frigoríficos, y lo que se probó fue agua caliente para el lavado de las medias reses, utilizando agua a 82 a 87 grados durante un máximo de 4 segundos en una cabina automatizada, agua electroactivada con un promedio de 50 ppm de cloro, de aplicación manual con mochila manual, ácido láctico al 2% a temperatura ambiente y con arco, un arco semiautomatizado, ácido láctico al 3%, esto era con una cabina comercial automatizada donde produce una nube y un vapor muy interesante, a 45 o 55 grados, como indica el proveedor de ácido láctico, que es más efectivo. El ácido láctico al 2% a temperatura ambiente y manual, ácido cítrico al 2% temperatura ambiente y con arco, ácido acético al 2% temperatura ambiente pero manual, y acético al 2% a temperatura ambiente con un arco semiautomatizado. Finalmente probamos Inspex 200 con una cabina semiautomatizada. Suelo preguntar, pero esto hagan el ejercicio ustedes, ¿cuál creen que fue la intervención que tuvimos un mejor resultado para la reducción de bacterias en general y particularmente de STEC? Acá las podemos ver. Para la reducción de indicadores, porque STEC la verdad que no había demasiado, pero sí buscábamos el gen STX, la que mejor funcionó fue esta, ácido láctico al 2% a temperatura ambiente con un arco semiautomatizado. Era un arco casero, con separadores de policarbonato, pero tenía 30 picos. Y lo que se aplicaba eran entre 2,5 litros y 3 litros de ácido láctico por cada media res. Pero, también este es un dato que no lo dije anteriormente, el arco estaba ubicado después de un oreo continuo donde las medias reses estaban escurriéndose por aproximadamente 40 minutos. Entonces, esta es una conclusión interesante que surge del trabajo que realizamos, que cuanto más seca y escurrida llega la media res a la aplicación del ácido orgánico, más efectivo va a ser este. En el segundo lugar, quien estuvo fue el ácido láctico con la cabina automatizada. Acá, si bien se cumplieron todos los requisitos establecidos para el uso del ácido láctico y la concentración, porque estamos hablando de una concentración de 3% promedio,
El tema es que el lavado de la media res estaba ubicado más o menos a 10-15 metros de la cabina de aplicación del ácido láctico. Entonces, la media res llegaba muy cargada de agua, no llegaba a escurrir. Y el que sí también dio muy buena eficacia, esta diferencia la marco con esta, ¿no? Que por qué hubo diferencias. La que dio muy buen resultado es el agua caliente. El agua caliente en el lugar del lavado de la media res. O sea, la media res se lavaba con agua caliente. Dio muy buenos resultados. Otra de las conclusiones interesantes de este trabajo es que nos permitió tener evidencia de que la aplicación manual de cualquiera de estas intervenciones no tiene comparación con una semiautomatizada o automatizada. Los resultados que obtuvimos con todas las aplicaciones manuales fueron malas, los resultados fueron malos. Y esto se debe al tipo de aplicación y a la falta de homogeneidad que tiene la aspersión, y por supuesto al desgaste que tienen los operarios que aplican la intervención. No lo hacen siempre de la misma manera, y el hecho de cargar presión en las mochilas, de cargar otra vez el líquido, hace que se pierda eficacia sobre la intervención en sí misma. O sea que como conclusión, no recomendamos bajo ningún punto de vista la aplicación manual de ninguna de estas intervenciones de ácidos orgánicos. Acá vemos el arco que les mencionaba después de un oreo continuo. Las medias reses van circulando, se van oreando y llegan al arco una vez que están escurridas. Acá vemos la cabina de agua caliente. Tenemos agua caliente, 82 grados. Por supuesto que esto hubo que ponerlo a punto. Si paraba la noria y las medias reses quedaban en la cabina, se cocinaban. Entonces ahí está automatizado. Si frena la noria, el agua cae directamente de 80, en cuestión de milésimas de segundo baja a 20 grados. Y en el último tramo de esta cabina lo que se aplica es agua fría. Entonces lo que se genera es un shock térmico entre el agua caliente y el agua fría, que tiende a ser más efectivo como efecto contra las bacterias. Este es un arco de ácidos orgánicos que está en el ingreso a despostada. Acá lo que se está rociando son cuartos. Y para despostada, algunas consideraciones generales que por supuesto nunca hay que olvidar, son muchísimas, pero que nunca hay que olvidar: evitar la contaminación cruzada, esterilizar las herramientas, el manejo de las cintas, el control sobre las cintas, el monitoreo ambiental que se puede hacer, el refuerzo sobre la limpieza y la desinfección ambiental, el concepto de independencia microbiológica y la definición de lote, aplicar acciones correctivas ante la identificación de un desvío, establecer qué acciones son las que se aplicarían, la posibilidad de reforzar con intervenciones sobre cortes y recortes, siempre que tengan una solicitud expresa de quien va a comprar el producto, y la tendencia es a verificar, hacer un autocontrol respecto de la calidad de los lotes. Si pensamos en STEC, hacer PCR para la detección de los genes STX y la liberación de lotes. Acá vemos un arco para el rociado de recortes. Hay algunas empresas que compran recortes para elaboración de hamburguesas, que además de todo lo que venimos hablando, exigen que a esos recortes se los rocíe con ácidos orgánicos. Eso hasta ahí algunos de los ejemplos que les comentaba, y después algunos ensayos que hicimos en condiciones controladas, donde probamos algunas de las intervenciones que les mencioné anteriormente, que por aplicarlos manualmente no tuvimos resultados. Entonces insistimos con ensayos en condiciones controladas. Estos trabajos los hicimos junto en los laboratorios de INTA Castelar y en laboratorios de la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde hicimos 3 trabajos probando irradiación y combinación de ácidos orgánicos e irradiación. En el caso de los productos químicos, lo que les puedo mencionar muy rápidamente es que probamos lo del agua electroactivada, que no nos había dado diferencia y asumimos que había sido por la aplicación manual. Entonces hicimos ensayos en condiciones controladas
y bueno, finalmente demostramos que no era efectiva para la reducción de STEC en productos cárnicos. Y después un hallazgo de Mariana Kapp, que fue el ácido caprílico, que dio mucho mejor resultado en condiciones controladas que la utilización de ácido láctico. De todas maneras, no crean que estamos obteniendo, en estos trabajos obtuvimos una gran reducción. Estamos hablando de aproximadamente entre 0.3 y 0.5 log. Es muy bajo lo que se llega a reducir. Por eso, siempre recomendamos que no se considere que el ácido láctico es la solución o la bala de plata, ¿no es cierto? Ninguna de estos. Tiene que haber varias intervenciones y, por supuesto, en el marco de un programa de aseguramiento de la calidad. Lo que sí dio mucho y muy buen resultado es la irradiación. Estamos hablando de irradiación gamma con cobalto 60. Esto se hizo en la planta de la CONEA en Ezeiza. Y lo que llegamos a reducir en cuanto a órdenes logarítmicos fue 5 órdenes logarítmicos. Y estoy hablando de contaminar con las cepas más patógenas de STEC. El top 7 de STEC, bueno, con ellos y con pool de este grupo de bacterias logramos reducir 5 órdenes logarítmicos, ya sea en recortes como en carne picada. Bien, hasta acá les puedo contar lo que les comenté, tiene que ver con frigoríficos que tienen un sistema de aseguramiento de la calidad, un sistema HACCP, y particularmente muchos de los que participaron en estos estudios que son frigoríficos exportadores. Este cañón que les estoy mostrando, esta foto, marca una diferencia, una grieta que hay entre los frigoríficos que cumplen con todas las normas de calidad y aquellos que no lo hacen. Y en la Argentina tenemos algunos. Y acá viene otra de las preguntas como ejercicio. Yo sé que es tarde, pero hagamos el ejercicio. ¿Cuántos estándares sanitarios existen en la Argentina? No vamos a abrir a preguntas, les contesto lo que habitualmente se responde es, hay un doble estándar. Bueno, hay más de 2 estándares. Tenemos los frigoríficos exportadores, que cumplen con toda la reglamentación nacional, están bajo la órbita de SENASA como autoridad sanitaria nacional, y además tienen que cumplir con requisitos de los mercados a los que venden los productos. Muchos de esos son mercados exigentes como Unión Europea, como Estados Unidos. Frigoríficos de tránsito federal, estos están bajo la órbita de SENASA, pero ya no tienen las presiones que tienen de estos destinos exigentes. Después tenemos los frigoríficos de tránsito provincial, que son aquellos frigoríficos que no están siquiera bajo la órbita de SENASA. Están bajo la órbita de control sanitario de cada una de las provincias donde están emplazados. El producto que elaboran no lo pueden comercializar fuera de las fronteras de esa provincia. Después tenemos mataderos municipales, que el producto que elaboran queda en ese municipio, en ese distrito, y la autoridad ni siquiera es municipal. Después tenemos la faena artesanal, aquellos que faenan abajo del árbol, es artesanal, es bien telúrico. ¿Qué es lo que pasa? Esto, por supuesto que tienen que tener buenas prácticas, no es lo mismo que un frigorífico, y se destina este producto para autoconsumo, para consumo personal o autoconsumo. El problema es cuando se comercializa, y cuando se comercializa pasa a ser faena clandestina. Entonces, estos son algunos, puede haber más, pero esto es a modo de resumen. En este contexto, nosotros como grupo de investigación también quisimos abordar la problemática de los frigoríficos de tránsito provincial y hicimos un trabajo conjunto con la provincia de Buenos Aires y con la provincia de Tucumán, donde analizamos en 3 etapas un proyecto que incluía en una primera etapa un análisis descriptivo con cuantificación de riesgo y análisis microbiológico, no solamente de medias reses, sino también de ambiente, y en los de provincia de Buenos Aires también con subproductos como menudencias, agua de lavado de vísceras. Luego de haber hecho todo ese estudio, ese análisis descriptivo, surgieron con base en las no conformidades y en los problemas identificados, acciones de mejora para corregirlos. Y en la tercera etapa, la verificación de estas acciones implementadas. No voy a entrar en detalle de todo este proyecto, que duró 3-4 años, sino que les comento que en los de provincia de Buenos Aires
fue posible implementar algunas mejoras, pero ninguno llegó a aplicar un sistema de HACCP. Y en algunos de ellos hicieron y avanzaron con algunos manuales de POEs, esencialmente, pero no progresó demasiado, lamentablemente. Y sí se obtuvieron mejoras, o sea, se obtuvieron resultados satisfactorios después de aplicar estas mejoras. A pesar de, en los de Tucumán, las mejoras se fueron aplicando, pero no hubo diferencias entre la primera y la tercera etapa. Seguimos con la cadena y pasamos al punto de comercialización y venta. Acá lo que les puedo comentar es el programa Carnicerías Saludables, que es un programa que comenzamos en el año 2010, con el objetivo de mejorar la calidad de la carne bovina destinada a consumo minorista y contribuir con las autoridades sanitarias y bromatológicas. En muchos municipios había problemas para establecer algún tipo de control y de implementar el concepto de auditorías en las carnicerías. Las mismas etapas que en el proyecto anterior. En una etapa 1 lo que hicimos, el programa Carnicería Saludable surge de un proyecto piloto en la ciudad de Berisso, que después se transfirió a otros distritos. La idea fue, en la etapa 1, describir un problema utilizando cuantificación de riesgo y análisis microbiológico de carne picada y de muestras ambientales. Con esos resultados proponer acciones de mejora en conjunto con la autoridad sanitaria y los carniceros. Acá les puedo asegurar que los carniceros colaboraron con muy buena predisposición y ellos mismos identificaban cuáles eran las acciones a implementar. Una vez que ellos la implementaron, en la etapa 3 se verificó el éxito. En las planillas de cuantificación de riesgo, al riesgo lo clasificábamos en alto, moderado y bajo. Esto es lo que sucedió en Berisso entre los años 2011 y 2013. De riesgo alto, en el 2011 teníamos la mitad de las carnicerías, en 2013 pasaron a ser el 22%. De riesgo moderado pasamos de 39,5 a 48,8, muchas de las que eran de riesgo alto pasaron a ser moderado. Y de riesgo bajo teníamos un 10% y al finalizar el proyecto habíamos ascendido a un 29%. Saldo positivo de un 55,8% de las carnicerías que tuvieron una mejora evidenciable desde el punto de vista científico. Junto con lo que hicimos en carnicerías, en el año que estuvimos implementando las mejoras, trabajamos con la ONG Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico, que tiene un material didáctico que es realmente espectacular, y con este material didáctico fue replicado con fondos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina para cada uno de los 26 jardines de infantes del distrito de Berisso. Con esto capacitamos, o sea, se le entregó el material, se les mostró y se evacuaron dudas a todos los docentes, y se le entregó una caja didáctica con material didáctico a cada uno de los jardines. Y las maestras fueron con ese material a trabajar con un total de 4.500 chicos de 3 a 5 años, la edad de mayor riesgo de esta enfermedad. Y cada uno de esos chicos se llevó un tríptico elaborado por LUSU para informar a su familia sobre las enfermedades transmitidas por los alimentos y particularmente sobre el síndrome urémico hemolítico. El programa Carnicería Saludable fue tomado por el IPCBA a partir del año 2013 y hasta hace poco estuvimos dando capacitaciones a todos los municipios que lo solicitaban y transfiriéndole y entregando el material para poder trabajar bajo la consigna de capacitar capacitadores. Y siempre la consigna es que participen inspectores o auditores bromatológicos dentro del ámbito municipal. En total, sumamos ya una transferencia a 200 municipios de Argentina, o más de 200, y de 15 jurisdicciones. Además de haberlo transferido a Uruguay, a través del Instituto Nacional de la Carne, INAC, y en Paraguay, que en este momento se está terminando de redactar el trabajo científico de la prueba piloto que se hizo en la ciudad de Asunción, replicando el mismo modelo de trabajo. Allá vamos, entonces, a los consumidores. Ya estamos terminando con la cadena de producción. Con la cadena de producción de carne. Acá tenemos una foto, un chiquito, menor de 5 años y una hamburguesa.
tenemos que considerar el concepto de percepción del riesgo. Y acá habitualmente preguntamos, ¿qué te viene a la mente cuando ves esta foto? Y uno entiende, mucha gente tiende a asociar hamburguesa, síndrome urémico hemolítico, chiquito de menor de 5 años, cadena de comidas rápidas, evitarlas. Ahora, la pregunta es, que hicimos el año pasado en el curso que dictamos a fin de año, ¿cuál considera que es el porcentaje de casos de síndrome urémico hemolítico en Argentina asociados al consumo de carne? Acá hagan, si tienen algo de energía les queda en el día de hoy, ¿cuál creen ustedes que es el porcentaje de SU en la Argentina asociado al consumo de carne? Acá les paso las respuestas. La mayoría, que es el 36%, consideró en aquella encuesta del año pasado que el 80% de los casos de SU están asociados al consumo de carne bovina. El 32% asumió que era un 10%, y acá tenemos un 26% que asumió que era el 50%. O sea, estamos entre el 10 y el 80% de los casos de SU que se deben al consumo de carne. Esto es percepción del riesgo, sin información. Es lo que percibe el consumidor. ¿Cuántos de estos casos de SU que están notificados en la Argentina se deben al consumo de cortes? La mayoría, estamos hablando del 51% de los que respondieron la encuesta, consideró que el 10% de los casos de SU se deben al consumo de cortes. Corte entero, ¿no? Corte entero. Respecto de hamburguesas, la mayoría consideró que el 10% de los casos de síndrome urémico hemolítico que se notifican en la Argentina están asociados al consumo de hamburguesas. Y respecto de carne picada, la mayoría, que son el 34%, asumió que el 80% de los casos de SU están asociados al consumo de carne picada o de alimentos elaborados a base de carne picada. Hagan el ejercicio ustedes, ¿cuánto creen que se debe los casos de SU al consumo de carne y a qué tipo de carne? Veamos los datos oficiales, los datos duros. Esto es un informe del Ministerio de Salud de la Nación del año 2016, donde se demuestra, hay evidencia clara y epidemiológica de 4 casos en los cuales estuvo asociado el caso clínico, síndrome urémico hemolítico, con productos cárnicos. En este primer caso del año 2002 fue carne picada. En la causa O157H7. En julio-agosto del 2008, carne picada y un embutido semiseco, O157H7. En 2014, carne picada, O157H7. En 2015, carne picada, O157H7. Estos son los datos oficiales. Si hacemos el ejercicio y asumimos que cada año hay entre 300 y 500, por el periodo largo, digo 500, tenemos que pensar que en ese periodo hubo entre 3.900 y 6.500 casos, de los cuales solamente en 4 se pudo identificar que estuvo asociado al consumo de carne. O sea, el 0,06007 de los casos asociados al consumo de carne. Tenemos los dos extremos entonces. Lo que percibe el consumidor, en algunos casos el 80% de los casos de SU, y lo que tenemos como dato y evidencia epidemiológica, 0,07% asociado, casos de SU asociado al consumo de carne. Ahora, ¿esto es la realidad? No, no es ni un extremo ni el otro. Entonces, desde el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina se solicitó a la Red de Seguridad Alimentaria hacer una evaluación cuantitativa de riesgo de síndrome urémico hemolítico asociado al consumo de carne bovina en la Argentina. El trabajo ya está publicado. Les cuento muy rápidamente, el análisis de riesgo tiene 3 grandes aristas. Una es la evaluación de riesgo, que está basada netamente en ciencia, la gestión de riesgo, que está basada en políticas de gestión, y la tercera, que es la comunicación de riesgo. Nosotros en este trabajo lo que hicimos es esta parte, que es la evaluación de riesgo, y conocer cuál es el riesgo que hay en la Argentina de que alguien enferme de síndrome urémico hemolítico. Para la evaluación de riesgo tenemos que tener algunas premisas, identificar el peligro y poder establecer y responder estas preguntas. ¿Existe un problema?
¿Cuál es la evidencia? Bueno, si hablamos de síndrome urémico hemolítico y de Escherichia coli, productor de toxina Shiga, el problema en la Argentina existe, y la evidencia está asociada con todo lo que les conté anteriormente. Evaluación del peligro. ¿Cuál es la dosis infectiva del peligro? También la conocemos bien. No de todos los serotipos, pero podemos tomar el peor escenario, que es el de 257H7. ¿Cuál es su severidad? Claramente es severa. Causa una enfermedad severa y causa muerte. Evaluación de la exposición. ¿Cuál es la probabilidad de consumir alimentos contaminados? ¿Y cuál es la carga del peligro en el alimento durante el proceso? ¿Aumenta? ¿Disminuye? ¿Cómo podemos hacer para reducirlo? Y acá entra todo lo que les comenté anteriormente sobre las intervenciones. Y después caracterizar el riesgo. ¿Cuál es la probabilidad de que suceda? ¿Cuál es la severidad? Y contemplamos también las incertidumbres. Por supuesto que esto tiene que tener, hay que hacerte una recopilación de información para poder dar respuesta a todo esto. El objetivo del estudio fue realizar una evaluación cuantitativa de riesgo de SU en niños menores de 15 años. ¿Recuerdan cómo empecé la presentación? Donde el riesgo empezaba a aumentar a partir de niños menores de 15 años. No podemos considerar a toda la población porque estaríamos diluyendo el resultado. Asociado al consumo de carne bovina contaminada con STEC en 2 sistemas de frigorífico. Aquellos que tienen HACCP y aquellos que no lo tienen. Y trabajamos sobre 3 productos. Cortes cárnicos enteros, hamburguesas supercongeladas de origen comercial y carne molida en carnicería. Para empezar, fue necesario contemplar la frecuencia y el tamaño de la porción diaria por rango etario. Estos datos los obtuvimos de la Encuesta Nacional de Nutrición realizada en el año 2012. No voy a leer todo, pero sí el rango etario de mayor sensibilidad, que son chiquitos de 6 a 23 meses. ¿Cuántas porciones de cortes cárnicos consume diariamente un chiquito de 6 a 23 meses? 0,52 porciones de 65,9 gramos cada porción. De hamburguesas come 0,01 porción de 58 gramos y de carne molida consumen ese rango etario 0,11 porciones de 43,8 gramos cada una. Y para llevar un poco y tenerlo en contexto, también consideramos cuál era el consumo anual por rango etario. Para los chiquitos de 6 a 23 meses, los cortes que consumen son 383 y pico de millones, 11 millones de hamburguesas, y de porciones de hamburguesas, y 81 millones de porciones de carne molida. Esos datos son de la Encuesta Nacional de Nutrición del año 2012. Nos encontramos con una carencia de información, que no había encuestas nacionales, digo nacionales, que abarquen a todo el país, no a algunas ciudades, sino a todo el país, que representen cuáles eran los hábitos en el consumo de carne bovina en la Argentina. Entonces, desde la Red de Seguridad Alimentaria de CONICET, hicimos una encuesta y obtuvimos 5.658 respuestas. Con esta encuesta, que tenía 16 preguntas, pudimos nutrir al modelo de evaluación cuantitativa de riesgo. Y para hacer la evaluación cuantitativa, voy a correr esto así veo, consideramos la producción primaria y las variables que podrían llegar a estar asociadas con la presencia o no de STEC. Ahí se consideró la edad de los animales, el sistema de producción, la estación climática y la prevalencia de animales positivos con base en estudios publicados en la Argentina. Se consideró el transporte mediante un metaanálisis. No hay datos de Argentina, pero sí había datos publicados a nivel internacional. Recopilamos todo lo que tenía que ver con las plantas frigoríficas, mucha documentación generada en la Argentina, documentación de nuestros propios grupos de trabajo, y después información que tenía que ver con la venta de los productos o con los productos a la venta. Ahí tenemos los cortes, la carne picada y las hamburguesas comerciales. Obtuvimos también información de autoridades públicas. Ahí tuvimos una fuerte colaboración del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la Agencia Gubernamental de Control, que ellos tienen un monitoreo desde hace muchos años buscando STEC en sus laboratorios. Y después entra en juego los resultados que obtuvimos en la encuesta
donde evaluamos los hábitos de los consumidores. Y finalmente, caracterizamos ese peligro. Bien, ahí está. Para la caracterización del riesgo en cortes, la probabilidad media de casos de enfermedad en general, síndrome urémico hemolítico y muerte en niños menores de 15 años por consumo de cortes en Argentina fue menor a 10 a la menos 15. O sea, 0,1501. Con un número esperado de casos de síndrome urémico hemolítico por año de 0. Esto también lo que hicimos fue compararlo con estudios de características similares de otros lugares del mundo. Y en Canadá hay un trabajo muy interesante que está publicado, donde se estima que la probabilidad media de enfermedad asociada al consumo de carne, en este caso de cortes, fue de 2.9 por 10 a la menos 9. O sea, 6 órdenes de logaritmo de mayor riesgo de enfermar en Canadá por consumo de cortes cárnicos que en la Argentina. Por supuesto que acá tienen que ver los hábitos del consumidor, ¿no? Los que están teniendo impacto. Si vemos los resultados que obtuvimos en hamburguesas, en menores de 15 años la probabilidad media fue de enfermedad, incluyendo diarrea, 5.8 por 10 a la menos 7. Síndrome urémico hemolítico, 3.5 por 10 a la menos 8. Muerte, 4.2 por 10 a la menos 9. El número anual esperado de casos de SU debido al consumo de hamburguesas comerciales fue de 4 casos. Y lo podemos comparar con un estudio que también hizo uno de los autores del trabajo, que es Marcelo Signorini, en el año 2009, donde demostró que la probabilidad media de síndrome urémico hemolítico asociado al consumo de hamburguesas fue de 4.6 por 10 a la menos 8, un valor muy parecido al que obtuvimos en este estudio, con mucha más información que la que utilizó Marcelo en el año 2009. Si pensamos en carne picada, en menores de 15 años, la probabilidad media fue de enfermedad 9 por 10 a la menos 7, síndrome urémico hemolítico 5.4 por 10 a la menos 8 y muerte 6.4 por 10 a la menos 9. Número anual esperado de casos de SU debido al consumo de carne picada, 28 casos. En el año 2019 la cantidad de casos fue de 290, o sea que estamos hablando aproximadamente un 10% de los casos de SU estarían vinculados con productos cárnicos y particularmente por carne molida. En Australia se hizo un trabajo parecido y la probabilidad media de enfermar de síndrome urémico hemolítico por consumo de carne picada fue de 6.4 por 10 a la menos 5. O sea, acá tenemos 3 órdenes logaritmo más de riesgo en Australia que en Argentina de enfermar por comer carne picada. Y en Canadá la probabilidad fue de 3.7 por 10 a la menos 6. 2 órdenes logarítmicos de mayor riesgo de enfermar en Canadá que en Argentina por consumo de carne picada. Y otra de las preguntas que hicimos el año pasado era, ¿cuál considera que es el porcentaje de casos de SU en Argentina? Bueno, perdón, esta es la misma que les mostré antes como repaso. Y si acá aplicamos los resultados, tenemos por carne, que incluye cortes, hamburguesa y picada, 32 casos, sobre un total de 290, entre un 10 y un 11% de los casos de síndrome urémico hemolítico registrados en la Argentina, se espera que sean por consumo de carne, según el estudio que les acabo de comentar. Cortes, 0, hamburguesas, 4 casos, o sea, un 1%, y carne picada, 28 casos, más o menos un 9%. Entre un 9 y un 9 y pico por ciento. Esto es la realidad o sea, estos son los resultados con datos y evidencia científica de lo que se estima que podría llegar a estar sucediendo. No es el extremo de tener 0,07 casos con base en el registro epidemiológico y el estudio de casos y la demostración del vínculo del alimento con la enfermedad, ni es la percepción de riesgo que tenían los consumidores respecto de la carne. Conclusiones. Y esto sí, si lo comparamos entre los dos frigoríficos, si el que tiene HACCP y el que no lo tiene.
se estimó una menor prevalencia de STX en las canales asociadas a frigoríficos que sí aplican HACCP y que además identifican a STEC como peligro, un 23.3%, que en aquellos que no lo hicieron, que el número estimado es de un 42.7%. El riesgo estimado de SU es de 1.7 veces inferior en el consumo de productos provenientes de un frigorífico que tiene un sistema de HACCP y que identifica a STEC como peligro. Y por supuesto que esta es la conclusión final, es necesario continuar trabajando en toda la cadena de producción de la carne vacuna, es necesario trabajar para unificar y tener un mismo estándar sanitario. No podemos diferenciar entre aquello que se vende a la Unión Europea o a Estados Unidos respecto de lo que consumimos los argentinos. Eso es una deuda pendiente. Por suerte, a principios del año que viene, a partir del 1 de enero, entra en vigencia una normativa en la cual se va a prohibir la distribución de medias reses. Argentina es uno de los pocos países que todavía mantiene la distribución de medias reses. Es gravísimo. Por suerte, ya se actúa en ese sentido. Por supuesto que no hay que abandonar otras cadenas de alimentos y considerar la transmisión persona a persona. En todos los trabajos que yo les mencioné de manera muy rápida, nosotros nunca aislamos y no encontramos aislamientos de, por ejemplo, el segundo serotipo más prevalente en la Argentina, que es O145, en productos cárnicos. Entonces, ¿puede ser que ese serotipo esté asociado con la transmisión persona a persona? ¿Puede ser que esté en el humano? No lo sé. Pero se puede llegar a profundizar ese tipo de estudios. Y por supuesto, consolidar los estudios de brote. En este caso sí me atrevo, y por supuesto, el objetivo más importante es reducir el impacto del SU en la población infantil. No alcanza con una campaña de correcto uso y el lavado de manos en una semana del año en la Argentina. Y en esto sí me atrevo a hacer una catarsis, si me permiten, es del año 2020 no tenemos información consolidada. Entiendo la situación de pandemia, pero la pandemia no nos tiene que hacer olvidar del resto de las enfermedades que afectan a la Argentina. Y es, entiendo yo, obligación del Ministerio de Salud de la Nación publicar los datos epidemiológicos que tiene en su boletín, sobre todo los consolidados del año. No sabemos cuál es la situación del síndrome urémico hemolítico durante el año 2020. Bueno, con esto terminé. Y saco la pantalla y quedo abierto a las preguntas, intercambios. Bueno, Gerardo, en principio muchísimas gracias, fuiste muy claro, la disertación fue muy buena, y surgieron algunas preguntas que aparecen acá en el chat. El doctor Abel Argüelles Iriondo preguntaba, en referencia a algunas diapositivas que habías presentado, si no mejoraba el cuadro el manguereado de la parte contaminada, por ejemplo. ¿Ahí hablamos en el frigorífico? Sí, creo que sí, que ahí surgió la pregunta. La parte contaminada se debe remover, es como una mancha verde, se debe remover, y el manguereado, en general, no, lo que se trata es de evitar, no manguerear y menos compresión en el frigorífico para evitar salpicaduras. Esto es lo que también demostramos con la embolsada de las pezuñas, ¿no? Bueno, el doctor también agrega después, ¿qué importancia le das a las buenas prácticas desde el noqueo hasta la media res? Higiene en la sala de noqueo, correcta captura del recto y su ligadura, y el uso del agua por manguera, ya que viene clorinada. Yo me focalicé en las intervenciones y no profundicé ni hice comentarios de todas las buenas prácticas, pero por supuesto que eso se tiene que respetar y las intervenciones van de la mano de las buenas prácticas. El atado de culata es un punto esencial a evaluar. Por ejemplo, cuando fuimos a los frigoríficos provinciales, en algunos de ellos no se hacía ligadura. Ni de esófago ni de la culata, ¿no? Entonces esto era una situación gravísima que en algunos de la provincia de Buenos Aires lo logramos implementar y que después demostramos que fueron, bueno, no había necesidad de mostrarlo científicamente, ¿no? Pero que sí era una práctica que generaba cambios. Pero no, todo lo que yo comenté parte de la idea es que el frigorífico que funcione bien y el único estándar
sanitario que puede haber en la Argentina es aquel frigorífico que aplica un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. A partir de ahí empezamos a hablar. Lo que pasa es que todavía hay de los otros, lamentablemente. Ok, bueno, otra pregunta del doctor Lucio Brandi, que dice, ¿hay algún estudio de los casos que se presentan en relación al consumo de carnes, verduras, hortalizas contaminadas? Los casos clínicos los lleva el sistema de vigilancia de Nación, pero claro que vigilancia epidemiológica de Nación depende de las provincias y las provincias dependen también de los municipios. Y sí, es real que hay deficiencia en el sistema de vigilancia. Pensemos que el SUE es una enfermedad de notificación obligatoria y tiene un sistema basado en unidades centinelas. Las unidades centinelas tienen un componente clínico, un componente de laboratorio y un componente epidemiológico. Si falla el componente epidemiológico, falla el sistema. Entonces, es claro que hay subregistro. Pero ¿qué es? Desde el punto de vista del laboratorio, Argentina se logró consolidar muy bien. Tiene un sistema de vigilancia de laboratorio muy bueno. También tiene un sistema clínico muy bueno. Epidemiológico en algunas ocasiones funciona mal, pero en otras funciona muy bien. Ahora bien, ¿qué pasa con el componente bromatológico para establecer el origen? Que era lo que me preguntaban, si eran vegetales, si eran carnes. Bueno, ahí es donde juega el rol del epidemiología y el rol del laboratorio bromatológico. Muchas jurisdicciones no tienen laboratorio, y algunas tienen laboratorio, pero no analizan STEC. Y no tienen la capacidad analítica para hacerlo. Entonces no se llega nunca. Y después debemos considerar que una vez que se presenta un caso severo, que es el que dispara la alerta a través del laboratorio clínico o a través el caso clínico y el laboratorio analítico del hospital, ya es un caso severo. El chiquito ya consumió ese alimento hace por lo menos 5 a 7 días. Entonces, identificar el alimento y encontrar ese alimento y poder aislar la bacteria es sumamente dificultoso. Por eso tan poquitos casos en el dato del Ministerio de Salud que yo les mostré. Ok. Bueno, el doctor Perdón, Abel... me olvidé, vegetales. No hay nada vinculado con vegetales, al menos que yo conozca. Bueno, el doctor también Abel pregunta si es correcto pensar que los dos problemas principales están al comienzo de la faena y en el consumo de carnes en carnicerías del barrio. El problema puede estar en cualquier punto de la cadena. Lo que sí demostró el estudio que hicimos es que tiene un impacto muy importante los hábitos del consumidor en la Argentina. Por ejemplo, en la encuesta que hicimos, la mayoría de los que respondieron no consumen carne picada mal cocida y no consumen hamburguesas mal cocidas. Y por supuesto que un corte cárnico se puede consumir no tan cocido en el centro, pero se cocina en la superficie y está demostrado que hasta 0,5, o sea 5 milímetros de la superficie, una cocción en una plancha, en una parrilla, mata a estas bacterias. Y en el interior del músculo, si no estuvo tiernizado mecánicamente o que no hubo contacto entre el exterior del corte y el interior, no debería por qué haber bacterias, no tendría por qué haber bacterias. Bien, la doctora Jordana Macera dice, con respecto a los 4 casos identificados con carne picada como causa, dice, ¿qué pasa con el resto de los casos? ¿Pudo asociarse a otros alimentos o no puede definirse la causa? Porque muchas veces no puede asociarse epidemiológicamente la enfermedad con el alimento. Exacto, eso es, no se puede asociar. A veces las encuestas que se realizan suelen ser en algunos casos tendenciosas, en otros casos incompletas. Es muy difícil entrevistar también, y por eso tiene que ser gente preparada, entrevistar a las familias afectadas, es una enfermedad muy dura. Y por eso está el extremo, ¿no? Que planteé al principio. Por un lado, donde en la encuesta que hicimos en el curso, el 80% asumía que los casos de SUE eran por consumo de carne, y los datos que tenemos duros de lo que se logró realmente identificar mediante estudio epidemiológico eran tan poquitos. La mayoría no se puede identificar el alimento. Gracias.
Acá, desde la Asociación Argentina de Zoonosis, que está el doctor Molfese, dice, es una reflexión, dice, creo que los veterinarios tenemos una asignatura pendiente, que son las condiciones que tienen los animales en los establecimientos habilitados como engorde a corral. Ese es un gran desafío por el bienestar de los animales, el estrés y el impacto sobre la calidad de la carne. Bueno, Sí, de después acuerdo el con el doctor Molfese. Abel Argüelles Iriondo dice, de ahí el doble estándar sanitario. Se refiere a tu respuesta. Bueno, y después dice, lo que veo a diario es bajar las medias reses al hombro y a veces arrastradas por el piso, luego colgadas en la ganchera de la carnicería. Nunca vi un carnicero lavar la carne que va a picar. No, las malas prácticas en las carnicerías abundan. Sí, puedo escribir un manual con anécdotas de carnicerías saludables que no son, de las que no son saludables. Sí. Bueno, Por eso, bueno, celebro esto, no sé si estaban al tanto, pero que el año que viene ya no va a estar prohibido el transporte de medias reses. Yo eso lo veo una medida sumamente positiva, que va a tender a un cambio en cuanto a la inocuidad. bueno, por ahora no hay ninguna otra pregunta en el chat, no sé si alguien más quiere agregar algo. Bueno, no tenemos más que palabras de agradecimiento, Gerardo, por tu disertación. Estás invitado a contar la otra parte que nos dijiste sobre el tema de la red. Así que bueno, serás bienvenido. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que se sumaron a este encuentro, porque realmente son temas de relevancia para nosotros y como agentes de salud y justamente pensando en una salud tenemos que estar al tanto de estas situaciones y bueno, más que agradecida. Acá están llegando un montón de agradecimientos al chat. Así que bueno, Bueno, esto nuevamente gracias. fue, Analía, un resumen, un popurrí de algunos de los trabajos que hicimos, pero por supuesto que si a alguno de los participantes les interesa alguno en particular o hacer alguna pregunta de lo que consideren necesario, por supuesto que a disposición, ustedes tienen mi mail, lo pueden compartir con todos, mi teléfono y a disposición. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, gracias nuevamente y bueno, hasta pronto, hasta otro encuentro entonces. Gracias. Adiós.